Hola a todos, somos el grupo 7. A nosotros nos tocó el tema La Ley y el grupo está conformado por Juan Carlos More, Jimmy Spinfield, César Luque, Pati Herrera, Pati Mendoza y Daniel que les habla. Vamos a comenzar con la exposición. Hablar de la ley y los antecedentes o historia de las leyes nos remontamos a la época de cuando el hombre establece comunidades y necesita elementos de convivencia. Uno de estos elementos es la ley. De las comunidades más antiguas que crea una ley es la comunidad de Sumeria, donde el rey Ur-Namur fue el primero que estableció un código. Luego de eso encontramos también la comunidad egipcia que crea un código a través de la diosa Mat, un código de justicia y verdad. Pero luego aparece el código de Hammurabi. Este código es muy conocido a nivel mundial, se conoce como el ojo por ojo o la ley del talión. Este código ha sido muy difundido, pero sin embargo el código que viene a establecer un contrato y un cambio, un punto de quiebre en la historia, es el código o el decálogo que Dios le dio a Moisés, y es conocido como el decálogo de Moisés o ley mosaica, que ha tenido una gran influencia en todo el mundo, en toda la sociedad, que ha influenciado de tal forma en los códigos civil y penal de todas las naciones. Y este código se quedó para haber establecido esta influencia. Hola con todos, hoy voy a hablarles acerca de la ley según la perspectiva bíblica y vemos cómo Dios desde el principio siempre buscó acercarse a nosotros. Siempre su plan de Dios fue el bien para nosotros. Por medio de mandatos, leyes, Él siempre buscó la manera de cómo bendecirnos y cómo poder hacer que sus planes se cumplan, porque Él sabía que si nosotros desobedecíamos sus mandatos y sus leyes, nos íbamos a terminar alejando de lo que Él ha planeado para nosotros desde un principio. Vemos en Adán y Eva, en Génesis 2, 16 y 17, cómo Dios les dice a Adán y a Eva que de todo árbol que esté en el huerto pueden comer. Sin embargo, les advirtió también que no coman del árbol que está en el medio, que es el árbol del bien y del mal. Y vemos cómo ellos terminan desobedeciendo a Dios y posteriormente terminan alejándose de la promesa. Vemos también en la historia de Noé cómo Dios le manda a Noé a construir un arca. Dios planeaba destruir todo, pero le da una serie de instrucciones y mandatos a Noé que él tenía que cumplir. Y Noé decidió confiar en Dios, decidió tener fe y hizo conforme a lo que Dios le mandó. El desarrollo de la ley. Las leyes de Dios fueron las normas que Él entregó al pueblo de Israel para que puedan caminar rectamente aquí en la tierra. Sirvieron para guiarlos, para que ellos sepan qué decisiones debían tomar, qué cosas debían hacer y qué cosas no. Asimismo, el propósito fue revelar el pecado al pueblo y también llevarnos más adelante a Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Romanos 7:7 y Gálatas de 3 del 23 al 24. Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con la exposición acerca de las leyes en el Antiguo Testamento, a mí me gustaría llevarlos un poquito en la historia a través de la familia de Jacob y la ley, ¿no? Quiero meterlos un poquito en la escena. Por ejemplo, ¿cómo era antes la ley en los tiempos de Jacob, Isaac y Abraham? Si ellos como tal aún no habían recibido la ley como todos conocemos, ¿no? Cuando Dios se la entrega más adelante a Abraham, ya está la ley como tal constituida, ¿no? ¿Cómo podemos conocer un poquito la ley? ¿Cómo se daba en aquellos tiempos, ¿no? Me gustaría hacer un poquito de hincapié en la palabra ley, que en griego y en hebreo significa instrucción, ¿no? Esto nos da más o menos ya una referencia de que en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, Dios ya nos revelaba indicios de su ley, ¿no? Porque Dios ya daba instrucciones, como sabemos, a Jacob, a Isaac y a Abraham, ¿no? Podemos ver esto en Génesis 22:18, en Génesis 35:1-3, cómo Dios les pedía a ellos, por ejemplo, que se movilizaran de un lugar a otro, que hicieran esto o lo otro, indicaciones, instrucciones, lo que él les daba, y ellos eran hombres movidos por fe y en obediencia, ¿no? Tenemos más adelante
el momento clave, ¿no? Este es un evento importante que marca un hito en la Biblia, es Moisés y los 10 mandamientos. Aquí como tal Dios ya nos presenta las leyes, ¿no? Aquí ya todos conocemos de qué se trata. Entonces, para tener una mayor referencia acerca de Moisés y los 10 mandamientos, podríamos ir a Éxodo 15:26, donde ahí la Biblia nos habla acerca de la entrega de los 10 mandamientos de parte de Dios, que los da a conocer al pueblo de Israel mediante Moisés. Existen en total 613 leyes en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se les conoce como la Torá, leyes relacionadas con Dios, con el pueblo, con las relaciones, incluso con las guerras. Cuando el pueblo de Israel se estableció ya en la tierra prometida, Dios le dio instrucciones de cómo debían sacrificar a ciertos animales para que sean perdonados sus pecados. Y por último, bueno, los reyes de Israel, ¿no? ¿Cómo eran las leyes para los reyes de Israel, ¿no? Por ejemplo, a través de la historia de la Biblia podemos ver que el pueblo de Israel y la ley de Dios estaban muy vinculados, ¿no? En primera de Samuel 10:25 podemos darnos cuenta que Dios utiliza a los profetas para dar a conocer la ley al pueblo de Israel, no solo al pueblo, sino también poner en conocimiento a los gobernantes y los súbditos. En el Antiguo Testamento hubo muchas profecías acerca de que vendría un Salvador, y así como de un hombre vino la muerte, de un hombre vendría la salvación. En el tiempo de Jesús, los maestros de las leyes religiosas, los más conocidos eran los fariseos, los saduceos, los escribas y los celotes, y cada uno aplicaba de manera diferente la ley. La naturaleza de la ley. La ley es santa, justa, buena y espiritual. Santa porque refleja la santidad de Dios. En Dios no hay maldad y la ley en sí misma es santa. Justa porque revela la justicia de Dios a través de ordenanzas justas e imparciales que protegían al pueblo de Israel de cometer pecados atroces. Es buena porque revela el pecado que está en nosotros. Si la ley no dijera no codicies, yo no sabría que codiciar es pecado. Es espiritual porque Dios quería tener una relación espiritual con su pueblo, no solo que siguieran una lista de instrucciones. Pero el pecado se aprovechó de la ley y despertó en nosotros deseos pecaminosos. Entonces, el problema no es la ley, somos nosotros que no podemos cumplir la ley que quisiéramos, sino que hacemos lo que aborrecemos porque somos esclavos del pecado. Podemos decir que la ley es santa, justa y buena, pero no puede hacernos santos, justos y buenos porque hay pecado en nosotros. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Porque los sacrificios que se ofrecían año tras año según la ley no podían quitar el pecado. Eran temporales. Eran una sombra de lo bueno que venía. Todo apuntaba a Jesús. Si el antiguo pacto que tenía como centro la ley hubiera podido salvarnos, no hubiera sido necesario un mejor pacto a través de Jesús que grabó su ley en nuestros corazones. Jesús vivió la ley que yo no hubiera podido vivir y murió la muerte que yo merecía. Así cumplió la exigencia justa de la ley a favor de nosotros y nos hizo santos, justos y buenos y nos puso en una relación correcta con Dios. 1. ¿La ley es para nosotros los gentiles? En Romanos 10 dice que los gentiles podían vivir bajo la ley, pero que ahora viven para Cristo. 2. ¿Los cristianos debemos cumplir las leyes? En Colosenses 2 nos dice que los cristianos vivimos bajo la gracia de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. 3. En el Antiguo Testamento, ignorar las leyes era pecar. Ignorar una ley podía disminuir el castigo, pero no evitar una sentencia. 4. En el Antiguo Testamento, mejorar las leyes fueron como no cumplirlas. Mejorar una ley significaba no cumplirla en su totalidad, por lo tanto también demandaba castigo. 5. ¿El amor sustituye la ley? En Romanos 13 dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. 6. ¿En el Antiguo Testamento las leyes fueron duras? Claro que no, porque en Levítico 19 podemos ver leyes llenas de amor, de misericordia, de perdón, de piedad para los más necesitados. De todo lo expuesto, concluimos lo siguiente. Primero, la ley fue necesaria para dar dirección al pueblo y puedan conocer la voluntad de Dios.
de tal manera que no sufran las consecuencias de sus malas decisiones. Segundo, Jesús es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, los cristianos ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la justicia de Jesús.